Hola, hola para todos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy estoy despierta desde muy temprano, ya les voy a mostrar por qué. Quiero que me acompañen a realizar un viaje muy especial. Recuerden que este video está patrocinado por Genesis Lingerie, por aquí les voy a dejar el Instagram para que nos sigan. Son las 4 de la mañana y vamos rumbo al aeropuerto porque vamos a conocer Ecuador. Acompáñame a disfrutar de este viaje. Desde Medellín hasta Quito me demoré aproximadamente 4 horas ya que tuve una escala en Bogotá. Como dato les cuento que Quito es la segunda capital más alta del mundo, está aproximadamente a unos 2.830 metros sobre el nivel del mar. Me dirijo hacia la ciudad de Baños, Ecuador, es un sitio muy turístico, pero pasé por una ciudad llamada Salasaca, es una ciudad indígena. Miren qué hermosura estas llamitas que me encontré en la calle. Bueno, no me podía quedar con las ganas y quise pasar por la feria artesanal indígena de Salasaca. Miren qué hermosura esta mujer, la destreza que tiene para trabajar con la lana. Todo lo que ustedes ven alrededor de ella lo ha tejido con sus propias manos. Y lo más hermoso es que carga a su bebito en su espalda mientras va trabajando y nos va enseñando los tipos de lana con los que ella trabaja. Paramos a comer la típica fritada de Ecuador y ahora quimbolitos. Es una masita dulce, es muy rico, así que les recomiendo esos dos platos. Bueno amigos, aquí llegamos a Baños, Ecuador. Vamos a conocer un poquito más. Siempre había oído sobre el cuy, pero primera vez en mi vida que veo cómo lo preparan. Esta es la vía hacia el Amazonas. Vamos para un lugar muy lindo. Miren este malecón tan hermoso. Baños es un lugar rodeado de muchísima naturaleza, así que para los amantes del rafting, todos los deportes que involucren montañas, este lugar les va a encantar y se los recomiendo muchísimo. Vamos hacia la cascada El Pailón, es uno de los sitios más turísticos que tiene Baños. Para llegar a la cascada hay que pasar por este puente colgante. ¡Wow! ¡Qué hermosura! No, yo quedé maravillada con esta vista tan espectacular. Y si pueden apreciar cómo se ve el arco iris, es maravilloso. Tienen que venir, tomar unas fotos espectaculares, disfrutan de ese paisaje y se desconectan de la ciudad. Terminé con un juguito de toronja natural, un poquito de caña de azúcar, lo pueden encontrar afuera de la cascada por $1.25. Vamos a seguir conociendo, vamos a ir para una parte muy alta donde vamos a tener una vista muy linda de la ciudad de Baños. Bueno, vamos a ver algo que se llama las manos de Dios. Es muy popular aquí en Baños, Ecuador. Ya les muestro de qué se trata. Esto es un mirador donde tienen varias estaciones para comer, para tomarse en fotos. Pueden apreciar una vista muy linda de la ciudad. Se llama Las Manos de Dios porque puedes tomarte fotos en las manos que vemos a continuación. Lleva aproximadamente 2 años y tiene ese nombre porque los dueños quisieron poner su negocio en las manos de Dios y han sido muy prósperos. Vean qué vista tan hermosa de Baños en la noche. Estas son algunas de las fotos que se pueden tomar en este mirador. Y si les da hambre, les voy a recomendar restaurante Manos de Dios.
Los precios son súper económicos, las cantidades son muy buenas y el sabor es delicioso. Tienen que venir a probar esos platos tan ricos. ¡Qué rico! Mueva el pollito. Una sopa muy rica. Este es el tercer día en Baños, Ecuador. Bueno, hoy vamos a probar cuy. ¿Qué tal el cuy? Sabe a pollo, muy rico. Sí. Y como lo sazonaron es delicioso. Algo diferente pero rico. Nos vamos en un trencito a recorrer toda la ciudad de Baños. Son como 40 minutos y apenas cuesta $2 por persona. Vamos a ver qué tal el recorrido. Miren qué vista tan linda. Los ecuatorianos son personas muy amables y muy alegres. Bueno amigos, estamos aquí desde Baños, Ecuador. Les voy a recomendar un super Airbnb, está súper bien ubicado, muy central a todo lo que es el centro, para que conozcan, pueden irse encaminando. De hecho, un taxi también puede costar aproximadamente ¿desde cuánto? $1. $1.50, $1.25, bastante accesible el precio para llegar rápidamente al centro, a los lugares turísticos, a los restaurantes y visitar el centro histórico de Baños. Excelente. Bueno, él es el dueño del Airbnb, así que súper recomendado. ¿Ustedes dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la ciudad de la Cosmopolita, en el sector del Tractor. Se puede ubicar fácilmente porque es una ciudadela bastante pequeña. Listo, entonces les voy a dejar la información de cómo lo pueden rentar. Son personas súper confiables, un precio súper, así que aquí les dejo el videito para que conozcan un poquito sobre el Airbnb. Pues esperamos. También les voy a recomendar este lugar. ¿Por qué? Porque el precio es muy económico. Tiene un parqueadero grandísimo, tiene una vista muy bonita. Está caminando aproximadamente a entre 15 minutitos hacia el centro, 15-20 minutos en un taxi, como dijo el dueño. Está más o menos a 5 minutitos o menos, $1.50. Tiene una vista a unas montañas. Estoy enamoradísima de esas montañas. Tienen detallitos como café, snacks, está súper organizado, tienes wifi, tienes conexión con la naturaleza, puedes tomar té y los dueños son muy amables. Miren qué paz se respira en este lugar. Me despido de la ciudad de Baños y me dirijo a Quito. Estamos en la laguna Yambo. Por fin llegamos a Quito. Estábamos más o menos a unas 3 horas, 4 horas, dependiendo del tráfico. Adivinen en dónde estamos el día de hoy. Bueno, hoy estamos desde la mitad del mundo aquí en Ecuador. Vamos a probar la cerveza típica de aquí. Se llama Pilsener. Salud. Bueno, aquí le ponen ají a carrito.
todo y el ají es amarillo. Vamos a probar eso también. Esta es una casa ancestral del Amazonas. Vamos a ver cómo es. Estará la cama de ellos. Algunos implementos para cocinar. Aquí vamos a entrar a conocer un poquito más sobre estos tipos de vivienda indígenas. Vamos a ver qué tal. Aquí apreciamos las camas de ellos, las habitaciones, sus sombreros. Seguimos recorriendo este hermoso lugar. Bueno, la mitad del mundo es una línea imaginaria en donde se divide el mundo en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Dentro de ese monumento que acabamos de ver hay un museo indígena que nos cuenta toda la historia de los indígenas en Ecuador y es demasiado interesante. También puedes en el primer piso preguntar por un sellito para sellar tu pasaporte que estuviste en la mitad del mundo. Miren qué vista tan linda. Se puede apreciar desde la parte de arriba del monumento del mundo. Un atractivo de este lugar es que dicen que puedes parar un huevo sobre la cabeza de un clown. También hay muchos museos y hay un planetario dentro de este parque. También está el Museo de la Cerveza. Yo no soy muy amante a tomar cerveza, pero quise probar diferentes tipos. Aquí nos muestran todo el proceso de cómo seleccionan la cebada. ¿La cerveza es qué? Esa es Doppelbock, de la escuela alemana, rojita, terminaciones a nuez, dulzona y al final le siente un poco de amargor. Ok. Salud. Me sabe rico. Y terminamos el recorrido con un rico capuchino. Estamos en la Basílica del Voto Nacional. ¿Sabían que esta es la arquitectura más importante de Ecuador en arte neogótico? Cada pequeño detalle de este lugar simplemente es maravilloso. Puedes subir en ascensor o por las escaleras. En mi caso quise por las escaleras porque quería apreciar cada pequeño detalle de este maravilloso lugar. Bueno, está considerada como el templo neogótico más grande de toda América. Lo pueden encontrar en el centro histórico de Quito. Para su construcción contrataron un arquitecto francés, el cual se inspiró en la torre de Notre Dame y así comenzó a construir los planos de esta hermosa basílica. Y para tener una vista maravillosa hay que subir estas escalas que realmente dan un poquito de miedo, pero bueno, aquí podemos apreciar la ciudad de Quito. ¡Qué espectáculo! Realmente vale la pena dejar al lado el miedo e intentarlo. Bueno, también podemos apreciar obras de arte, arquitectura, así que todas las personas que aprecien todo eso tienen que venir. Ahora vamos a seguir conociendo el centro de Quito. La arquitectura es hermosa, es demasiado colonial, pero primero paramos a almorzar en este lugar tan bonito.
Quito está lleno de historia, de museos, de iglesias. Algunos de ellos tienen entrada gratuita y en otra hay que pagar. Ahora les voy a mostrar lo que era el Banco de la República. Miren qué lindo, ahora es un museo y como les había dicho, miren la arquitectura tan europea, tan colonial de esa época. Pero les voy a mostrar la plaza que más me encantó. Esta es la plaza de San Francisco y quedé tan enamorada de ella. Es muy, muy, muy linda. Así que ya saben, tienen que venir a conocerla. Bueno, ya estoy aquí despidiéndome de Ecuador. Ya voy a organizarme para ir camino al aeropuerto. Así que los invito a que conozcan este país tan maravilloso que les va a encantar. Un besito. Cuídense mucho. Hasta pronto, Ecuador.